Buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? En un ratito empezamos. Les va a pedir confirmación para grabar. Estamos grabando porque hay algunos chicos que no van a poder participar. Les pide consentimiento. Si pueden, por favor, poner que sí. Buenísimo. Después los otros chicos. No sé. Sí, lo único que dijo que entendí. Sí. Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas. Creo que son todas mujeres, menos Juan. Ahí se nos está sumando Pablo. ¿Todos nos escuchan? Vamos a preguntarlo por el chat, por las dudas. Sí. Las escucho bien. Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos otra vez. Les voy a pedir, no sé si hay gente que esté de a dos, nos avisa, es decir, que se han conectado dos personas en la misma cuenta para llevar el registro de la asistencia. Nos avisan por el chat, acá hay dos personas, acá estamos, ¿sí?, compartiendo la cuenta para poder registrar después la asistencia. Bueno, buenas tardes. Me alegro que se escuche, me alegro que se hayan podido sumar, que se hayan podido conectar a esta primera capacitación que ofrecemos desde Mundo Rincón, que la idea es trabajar un poco en cómo se arma, cómo se construye un proyecto sociocomunitario. Buenas tardes, ¿cómo están? Estaba ayudando a algunos chicos que todavía no se podían conectar. Bueno, hay gente externa a la asociación, hay algunos que ya nos conocen, otros que están empezando a trabajar con nosotros, algunos socios novísimos que han empezado. Comentarles que venimos trabajando con la asociación desde el año pasado, a principios del año pasado, un poquito antes, trabajando con una huerta comunitaria, con una revista digital, con un programa de radio, muchísimos proyectos que hemos ido realizando, y muchas veces desde las instituciones o desde el Estado se ofrece la oportunidad de poder presentar algunos proyectos, ¿sí?, tendientes a poder financiar esas actividades, justamente porque todos los proyectos que se realizan necesitan ciertos recursos, ya sean materiales, ya sean humanos, ¿sí?, o financiamiento propio. Por eso un poco era la intención poder brindarles cuáles son las cuestiones generales a la hora de sentarme a escribir un proyecto, qué tengo que tener en cuenta, cómo lo hago, qué partes deben tener. Hoy vamos a presentar algunas generalidades, justamente como dije, ya que por ahí las instituciones que piden que nosotros presentemos un proyecto suelen tener sus propias solicitudes, ¿sí? Más que nada. Nosotros vamos a ver hoy lo más común, lo que generalmente nos piden desde las instituciones que presentemos. No es un proyecto de intervención común, sino que estamos hablando de un proyecto de intervención sociocomunitario, ¿sí?
Por lo tanto, todas las intervenciones que hagamos, lo que pensemos hacer, van a tener un impacto y siempre se espera que sea positivo en la comunidad con la que estamos trabajando. Ahí, Ana, creo que... No sé, Ana, si querías decir algo más antes de arrancar. No, aclarar algunas cuestiones técnicas más que nada. Estamos en una reunión de Zoom que probablemente se les salga en algún momento, ¿sí? Vuelven a entrar de la misma manera que entraron, ¿sí? Con el mismo link, se vuelven a unir por, bueno, cuestiones técnicas, estas cosas suelen pasar, así que si en cualquier momento los sacan de la reunión, se vuelven a unir mediante el mismo link. Bien, perfecto. También que sea un intercambio, cualquier cosa que surja, cualquier duda, cualquier idea, cualquier ejemplo, no duden en prender el micrófono y poder charlarlo, ¿sí? Con algunos de los chicos que están presentes hoy ya habíamos empezado a hablar de algunas proyecciones, de algunas ideas, poderlos ir tomando como ejemplos a esas cosas para irlas aplicando en las diferentes partes que veamos de la redacción de un proyecto sociocomunitario. Así que los invito, les invito a poder prender el micrófono cuando ustedes quieran y interrumpirnos, ¿sí? Nos gusta que nos interrumpan. Ahí también en la diapositiva están nuestros números de teléfono y el mail de la Asociación Mundo Rincón. Creo que todos saben que la asociación está en Rivadavia, creo que eso no lo dije recién. Se me escucha re mal, dice Noelí. Noelí, ¿es tu conexión internet? ¿Alguien nos escucha bien? Díganme los que nos escuchan bien. Si nos escuchan mal todos es porque... Sí, te Yo los escucho bien. escucho bien, chicos. Yo los escucho muy Sí. bien. Perfecto. Entonces, fíjate, Noelí, de que se desconecten las otras personas que están en tu casa, por ahí, porque es la conexión a internet, cuando se escucha mal. Vamos a tratar de ir un poco lentos, aunque me cuesta, para que se vayan entendiendo. Cualquier cosa también nos interrumpen para decir, ¿puedes repetir esto? No se escuchó. Bien, proyectos. Estamos hablando de proyectos sociocomunitarios. Decía, la diferencia con otro tipo de intervenciones a nivel de proyecto es que estas van a tener que tener un impacto en lo comunitario, un impacto positivo. Y además, tener en cuenta a la comunidad a la hora de escribirlos, a la hora de pensarlos, a la hora de ver cuáles son las problemáticas. Siempre tenemos que tener en cuenta a la comunidad, ¿sí? Ana, si quieres pasar. Ana, la diapositiva. Ahí está. Se fueron dos, creo. Genial. Bien. ¿Qué es un proyecto sociocomunitario? Un proyecto en sí, el concepto general de proyecto es que es un conjunto de actividades ordenadas, ¿sí? Que se ejecutan bajo una misma dirección, es decir, tienen un objetivo que están persiguiendo en un tiempo determinado. Es decir, que cada proyecto que pensemos, lo pensamos en un periodo de tiempo cronológico, ¿sí? Tantos meses, tantas semanas, tantas actividades se van a hacer en este tiempo. Utilizando, como dije al principio, algunos recursos humanos, aunque suena raro decir recursos humanos, hablemos de personas que van a intervenir, ya sea como participantes o como los que dictan los talleres o los que se encargan de algunas actividades. Y materiales, ¿a qué nos referimos con materiales? Y nos referimos a elementos que necesitamos. Si vamos a hacer capacitaciones, si vamos a hacer talleres, obviamente vamos a necesitar computadora, proyector, PowerPoint, sillas. Si vamos a hacer un proyecto que tenga más que ver con la producción de algún alimento, herramientas para poder producir esos alimentos, maquinaria, ¿sí? Todas esas cosas tenemos que ir pensando y proyectando. Cuando hablamos de proyectos de desarrollo comunitario o proyectos que tengan impacto social, ¿sí? Estamos hablando de un proyecto que va a tener en cuenta las problemáticas que ese grupo, esa organización o esa comunidad están teniendo en ese momento. El proyecto va a venir al lugar de resolver esa problemática, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta aquí a la hora de elegir el tema, elegir el problema sobre el cual vamos a encaminar el proyecto en la participación comunitaria. Y quiero detenerme en esta palabra, la participación. Cuando hablamos de participación, tiene que ser una participación genuina. El otro día con los chicos por ahí cometimos un error a la hora de empezar a pensar en algunos proyectos, porque empezamos a decir, podemos hacer un taller sobre esto, podemos hacer un taller sobre lo otro,
con los chicos de la asociación me refiero, y por ahí lo estábamos pensando desde lo que nosotros creemos que es un problema en la comunidad, no de lo que la comunidad puede llegar a visibilizar como un problema, sino lo que nosotros creíamos que era un problema. Y ahí está el error, ¿sí? Muchas veces cuando uno piensa un proyecto, lo piensa desde sí mismo, desde sus conocimientos, desde las herramientas que tiene cada uno de nosotros, sin por ahí tener mucho en cuenta las opiniones, los puntos de vista o las problemáticas las problemáticas que la comunidad pone como de mayor importancia o más inmediatos, ¿sí? Una cosa es que los problemas existan todos, otra cosa es la jerarquía que la misma comunidad le da, la importancia que la misma comunidad le da a un problema o a otro. Entonces, cuando hablamos de participación, tiene que haber un proceso de diagnóstico, un proceso de charla, un proceso de entrevistas, de juntarnos con la gente, de hablar y de visibilizar cuáles son esos problemas que la misma comunidad plantea como importantes, plantea como urgentes, ¿sí? Finalmente también, además de las opiniones y de lo que la comunidad plantea como un problema, también tenemos que tener en cuenta la cosmovisión que tiene la comunidad, ¿sí? Muchas veces nosotros nos incorporamos a una comunidad o a un lugar o a un barrio que tiene sus propias reglas, que tiene su propia cultura, ¿sí? Que tiene sus propias normas sociales, diferentes tal vez a las nuestras que venimos de otro lado, ¿no? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado, mucho tacto con esto, ¿no? Con la cultura que tiene la comunidad, las ideas que se comparten, la forma en que se dialoga, el lenguaje, las palabras que se utilizan, ¿no? Hay que tener mucha importancia. Yo ponerle mucha importancia. Siempre traigo un ejemplo que realmente me impactó, ¿no? Porque era un proyecto que pretendía tener un impacto positivo en una comunidad alejada de una área urbana, ¿sí? Estaban muy alejados de los hospitales, se instala un centro de salud en esa comunidad, y se decide, es decir, los profesionales y las profesionales que trabajaban en ese lugar deciden pintar un área de maternidad que habían implementado porque había falta de eso y porque las mujeres lo necesitaban, ¿no? Esa área de maternidad la pintan de blanco. Y empiezan a notar que las personas no iban a ese lugar, no asistían. ¿Por qué? Si era una queja, si era una duda, si todos decían necesitamos esto, ¿por qué ahora que está no vienen? ¿No? Entonces empiezan a charlar, empiezan a dialogar con la gente, algo que no habían hecho al principio, y se dan cuenta que el color con el cual habían pintado las paredes de ese lugar, para esa comunidad, para esas creencias, ¿sí? Para una cultura, era una comunidad originaria, ese color representaba la muerte. Habían pintado de blanco, lo que generalmente hacemos cuando pintamos un hospital, ¿no? El color blanco muy asociado, pero para ellos estaba asociado a otra cosa, tenía otro significado. Entonces a eso me refiero también con tener en cuenta la cosmovisión social y cultural que la comunidad tiene a la hora de presentar las problemáticas que ellos plantean como importantes y también la cosmovisión cultural que ellos mismos tienen. Ya está, Ana, si querés pasar. Bien. Súper importante estas cosas que marca Juan, tener en cuenta la cosmovisión, ¿verdad? La idiosincrasia del lugar con el que vamos a trabajar, las personas y demás. Cuando vamos a idear nuestro proyecto, cuando vamos a pensar nuestro proyecto, son muy útiles y estratégicas estas 13 preguntas básicas, ¿verdad?, que debemos hacer antes de empezar cualquier proyecto, digamos, antes de empezar a escribir cualquier proyecto. La primera pregunta es, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Verdad? ¿Qué título va a tener este proyecto? Cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué nombre le voy a poner? ¿Va a ser un nombre representativo del proyecto? ¿Va a ser un nombre más bien técnico, más bien artístico? El año pasado con algunos estudiantes de psicología, con Gastón y Marianela Leucrini, hicimos un proyecto sobre prevención del suicidio, pero no podíamos poner prevención del suicidio al principio, es muy fuerte, es muy chocante, entonces por ahí se pueden utilizar otro tipo de nombres como nombres más, digamos, artísticos, nos gusta decirles, aunque no son artísticos, como por ejemplo nosotros le pusimos no hay salud sin salud mental, ¿verdad? Que es un refrán que se usa mucho dentro del área de la psicología y que representaba un poco lo que queríamos lograr con el proyecto. Bien. Segunda pregunta, ¿quién presenta
el proyecto, ¿sí? ¿Quién es el que quién se va a hacer cargo de ese proyecto? ¿Desde qué organización lo vamos a presentar? Eso es muy importante porque nos da un marco, una espalda institucional, ¿sí? No somos una persona sola presentando el proyecto, sino que somos una persona respaldada por una organización. Y dependiendo de la organización, ¿verdad? Los proyectos van a tener cortes muy diferentes. No es lo mismo presentarlo, por ejemplo, desde una asociación comunitaria, una asociación civil, que desde una universidad o desde, no sé, un grupo de la iglesia, ¿sí? Son la organización que presenta y que da espalda al proyecto va a marcar un poco la identidad de ese proyecto. Tercer pregunta, ¿por qué proponemos este proyecto y no otro? ¿Por qué creemos que es mejor dar clases de teatro a los chicos de un asentamiento que, no sé, inculcarle buenos modales? ¿Sí? ¿Qué justifica esta elección? Acá tenemos que sacar todas nuestras armas, nuestra narrativa, nuestra parla, ¿verdad? Y poder justificar cuáles son los motivos por los que creo que esta intervención, este proyecto que yo estoy proponiendo es el mejor, ¿sí? Frente a un montón de otras posibles, ¿sí? Intervenciones que podría hacer para solucionar el mismo problema. Porque los problemas, ¿verdad?, que quiero que aparecen en la comunidad y que nos proponemos de alguna manera solucionar o intentar solucionar, siempre pueden ser resueltos desde diferentes puntos de vista, con diferentes estrategias. Entonces, ¿por qué esta que estoy eligiendo, esta que estoy proponiendo, es la mejor para este caso? ¿Sí? Eso es la justificación. ¿A quién van dirigidas las acciones? Los beneficiarios del proyecto, ¿verdad? ¿Quién se va a beneficiar de esto? ¿Quién, digamos, qué personas van a recibir los beneficios, qué personas van a hacer, digamos, o a qué personas les vamos a cambiar la vida o mejorar, ¿sí? Su vida gracias al proyecto que yo estoy proponiendo? ¿Para qué o qué fines persigue el proyecto? ¿Sí? Acá hay que saber diferenciar entonces entre quiénes se van a ver beneficiados, ¿sí? Y para qué lo estoy proponiendo, ¿sí? Por ejemplo, pueden verse beneficiados adultos mayores y yo lo estoy proponiendo para que en el barrio haya mayor integración comunitaria, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una son las personas concretas que se ven beneficiadas y otra cosa muy distinta es cuál es la finalidad, el objetivo, la meta, qué es lo que quiero lograr con este proyecto, qué es lo que espero, ¿sí?, que implementando el proyecto cambie en esta comunidad específica en la que se va a implementar el proyecto que yo propongo. Esas primeras 5 preguntas me delimitan, ¿verdad?, la estructura general, ¿sí?, del proyecto, la presentación, la identidad general del proyecto. Después tengo algunas otras preguntas que van dirigidas a aspectos más específicos del proyecto. Por ejemplo, la estrategia, la metodología y el cronograma de actividades. Con las primeras 5 preguntas yo ya sé qué quiero hacer, ¿sí?, o por lo menos qué quiero lograr con mi proyecto, a quién quiero beneficiar y por qué tengo que hacer ese proyecto y no otro. Ahora necesito saber cómo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, tengo que contestar estas otras preguntas. Sexta pregunta, ¿qué actividades sustantivas se van a realizar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a plantar árboles? ¿Voy a dar talleres? ¿Voy a gestionar recursos? ¿Qué es lo que específicamente quiero hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la actividad? Un proyecto tiene que tener actividades específicas, si no, deja de ser proyecto, ¿sí? No es un proyecto de intervención si yo no intervengo en el terreno. Entonces tengo que tener en claro cuáles son las actividades que voy a realizar. ¿Cómo se van a hacer las acciones del proyecto? ¿Y cuáles son los procedimientos? Bueno, muy bonito, ¿querés dar un taller? ¿Cómo lo vas a dar a este taller? ¿Cuántas veces por semana? ¿Con qué? ¿Cuántas veces por semana? ¿En qué lugar? ¿Con qué tiempos? ¿Sí? ¿Querés plantar árboles? ¿Y cuántos árboles querés plantar? ¿En dónde los querés plantar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto?
¿quiénes van a hacer las acciones? ¿Vas a plantar árboles solo? ¿Vas a plantar árboles con el barrio? ¿Vas a buscar ayuda? ¿Alguien que sepa plantar árboles? ¿Necesitas recurso profesional para lo que vas a hacer? ¿Sí? ¿O con la gente del barrio basta? ¿O la gente del barrio no va a participar? ¿O va a venir gente externa al barrio, ¿verdad?, a participar? ¿Quiénes son los que van a llevar a cabo estas acciones? ¿Sí? ¿Cuándo las van a hacer? ¿Sí? Ahí ya tenemos que armar un cronograma de actividades. ¿Sí? Primero vamos a buscar las semillas, vamos a hacer los plantines, vamos a dejar que los plantines crezcan en tal mes, entonces ya va a estar listo para el traspaso a tierra, ¿verdad? Tenemos que tener bien en claro cuáles son los tiempos, ¿sí?, de mi proyecto. Muchas veces cuando nos presentamos a una convocatoria, ¿sí?, los tiempos ya están estipulados y te dicen que armes un cronograma de 6 meses, de 12 meses, ¿sí?, de 2 años, y uno tiene que saber, ¿verdad?, cuáles son los tiempos que me va a llevar cada actividad y ser realistas, ¿sí? No puedo planear, por ejemplo, armar una huerta en 6 meses. No, eso no sería posible porque el tiempo de preparación de la tierra, el tiempo de crecimiento de las plantas, ¿verdad?, lleva más de 6 meses. Entonces, yo tengo que plantearme objetivos que sean realistas y que yo pueda respetar los tiempos que se me han propuesto para el proyecto que yo quiero presentar. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es los tiempos con los que cuento para desarrollar mi proyecto, o por lo menos los tiempos que yo misma me he propuesto. Bien. Y otra pregunta muy importante para responder es ¿en dónde se realizarán, ¿verdad?, las actividades? Ubicación del proyecto y de los beneficiarios. ¿En qué parte vamos a estar? Eso es fácil de determinar, es fácil de dilucidar. Vamos a estar en un barrio, vamos a estar en un centro de salud, vamos a estar en un centro integrador comunitario, vamos a estar en una asociación. Muchas veces cuando trabajamos desde áreas del gobierno, supongamos vamos a hacer un proyecto desde una institución educativa, ¿sí?, o desde un centro integrador comunitario, esas instituciones tienen áreas programáticas, ¿sí?, que podemos consultar en la dirección de la misma institución. Áreas programáticas se llama a un radio de alcance que tiene esa institución, ¿verdad?, en términos geográficos. Entonces nosotros podemos aludir a toda esa área programática, ¿sí?, como beneficiarios de nuestro proyecto, como personas que están, digamos, o que son susceptibles de participar de nuestro proyecto. A veces podemos circunscribirnos a un distrito, ¿sí? Por ejemplo, en la Asociación Mundo Rincón, ¿sí?, que estamos en el distrito de Santa María de Oro, nosotros trabajamos con el distrito de Santa María de Oro y los barrios aledaños. Entonces, podemos sacar información poblacional del distrito de Santa María de Oro, sabemos que hay aproximadamente 3.000 personas, ¿sí? Esa información está buena incluirla dentro de los proyectos. El número de beneficiarios, ¿verdad?, porque justamente le dan consistencia al proyecto y dan una idea real del alcance que puede llegar a tener nuestro proyecto. Presupuesto. Para armar el presupuesto tenemos que tener en cuenta 2 preguntas. ¿Con qué recursos se van a hacer las cosas? ¿Qué necesito? ¿Necesito un proyector? ¿Necesito alquilar un lugar? ¿Necesito materiales simples como por ejemplo hojas, lápices, cartulina, material didáctico? ¿Necesito transporte quizás? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito para ejecutar este proyecto? Tengo que tener bien claro cuál es la lista de materiales, desde las sillas que voy a utilizar para que la gente se siente, ¿sí?, hasta, no sé, algo muy específico, ¿sí?, que quizás no vaya a utilizar en otro contexto, pero para este proyecto sí lo estoy necesitando. Por ejemplo, colchonetas de yoga si quiero dar un taller de yoga. ¿Cuánto costará lo que se hará? Bien, bueno, tengo todos estos recursos. A ver, ¿qué es lo que ya tengo? ¿Con qué cuento? ¿Qué es lo que voy a necesitar?
¿Cuánto cuesta eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para saber cuánto cuesta? Bueno, básicamente puedo preguntar precios, se pueden armar presupuestos, ¿sí? Pero esto es una pregunta muy importante que tengo que contestar. Bien, y finalmente, ¿qué resultados medir y con qué? Yo voy a hacer un proyecto de intervención comunitaria, yo tengo que ver resultados, ¿sí? Y yo no puedo decir, sí, cambiaron las cosas, o sí, participó mucha gente y se lograron. No, tengo que poder dar cuenta, tengo que poder demostrar, ¿sí? Que este proyecto sociocomunitario que yo realicé, ¿sí? Que yo implementé, logró algún cambio, logró un resultado, ¿sí? Entonces, ya desde el proyecto tengo que especificar cómo voy a dar cuenta, cómo voy a demostrar que obtuvimos resultados, ¿sí? Bien, la idea ahora es un poco ir desarrollando cada uno de estos apartados, ¿sí? Y pensándolo en función de los proyectos que pueden llegar a tener en mente ustedes. Bueno, la pregunta entonces es ¿cómo empiezo con todo esto, con todas estas preguntas? Vamos a empezar con lo más básico, aunque muchas veces es el paso más difícil antes de sentarme a escribir, que tiene que ver con definir cuál es el problema sobre el cual nos vamos a posicionar para escribir este proyecto, ¿no? Definir el problema tiene que ver con saber, ¿sí?, qué es lo que está afectando a la comunidad, qué es lo que está afectando a ese grupo de personas, ¿sí? No lo deja vivir tranquilo, no deja que se desarrolle. ¿Cuáles son ese problema o esa lista de problemas que están aquejando a la comunidad? ¿Cómo se lograba esto? Bueno, desde una decisión propia también, pero teniendo en cuenta lo que dice la comunidad, lo que nos puede contar la misma comunidad sobre los problemas que los están aquejando. ¿Qué está pasando en la comunidad? Definir el problema no es hacer un listado solamente de esas necesidades o de esas cosas que faltan. No es decir, no hay alimentos, no hay esto, no hay lo otro, no falta tal cosa, ¿sí? Tiene que ver con algo un poco más profundo, ¿sí? O sea, no tiene que ver con la ausencia o de que algo se está haciendo mal en todo caso. No es la ausencia de soluciones tampoco, ¿no? Muchas veces cuando uno habla de los problemas empieza a pensar, no, lo que pasa es que nadie viene a pensar sobre esta cosa. Bueno, pero ¿cuál es la cosa que querés solucionar? ¿Para qué querés que venga gente? ¿No? Esa sería la idea. Un problema no es la ausencia de soluciones, sino la evidencia de una situación negativa para la comunidad. Tenemos que centrarnos en eso. ¿Cuál es esa situación negativa que está aquejando a la comunidad? ¿O cuáles son esas evidencias negativas? Y acá nos posicionamos en otra cosa, en otra encrucijada. Nos vamos a encontrar con un montón de problemas. Cuando nos acerquemos a la comunidad nos vamos a encontrar con miles de problemas que tiene la comunidad. Un proyecto sociocomunitario no puede, desde ya lo digo, no puede solucionar todos esos problemas, justamente porque este proyecto tiene que ser realista, como decía Ana, ¿no? Los objetivos que nos planteemos tienen que ser realistas en los plazos que tenemos, con las capacidades que tenemos, con el financiamiento que tenemos también, ¿por qué no decirlo? ¿No? Entonces tiene que ser realista. Vamos a ir posicionándonos en uno de esos tantos miles de problemas que pueden llegar a surgir en la comunidad, ¿sí? Un proyecto sirve para resolver un problema particular, ¿sí? Pero los problemas que tenemos a veces son tan complejos y tan grandes que nos cuesta decidir. Entonces, ¿cómo podemos decidirnos? Bueno, hay que sentarse, hay que pensarlo, hay que elegir prioridades o elegir aquellos con los cuales nos sentimos más capacitados. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos una técnica que se llama el árbol de problemas. No sé si, Ana, ¿querés pasar? Bien, ¿qué es el árbol de problemas? Es un bosquejo, como si fuera un cuadro, un mapa conceptual, en donde nosotros vamos a, primero, visualizar cuál es el problema. ¿Qué ejemplos se les ocurren a ustedes? ¿Qué les gusta? ¿Qué problema visualizan en una comunidad y que les gustaría trabajar? Empecemos con un ejemplo de ustedes. ¿Qué me dicen? Hagamos una lluvia de ideas. La seguridad. Bueno, entonces hemos charlado con los vecinos, algunas de las cosas que nos han contado como un problema es la seguridad.
¿no? O la falta de seguridad podríamos decir, pero ese no es el problema, no es la falta de, sino el problema, lo negativo que está aquejando a la comunidad. Entonces, tenemos el problema como central, ¿sí? Preguntarnos primero, con las capacidades que tenemos, ¿vamos a poder trabajar sobre ese tema? ¿Qué podemos hacer nosotros, nosotras, para trabajar sobre ese tema? Puesto un tema complicado, la seguridad. ¿Qué consecuencias trae en una comunidad el problema de la seguridad? Hagamos una lluvia de ideas, charlemos entre todos. El miedo de los vecinos, por ejemplo. Por ejemplo, que los vecinos tienen siempre miedo, que me pueden decir, lo que pasa es que mi hijo ya no puede jugar en la plaza, porque a cierta hora ya no pueden estar en la calle. Son esas consecuencias, ¿no? Esas cosas que las personas no quieren salir de sus casas, no salen a pasear. ¿Mm? Genera ciertos malestares, también inconvenientes con algunos vecinos, todas las cosas que puede traer aparejado ese problema. ¿Mm? ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué se da este tema de la inseguridad? Y por ahí los cambios en la estructura económica y el impacto que tiene que ver en la configuración del empleo y toda una situación también contextual, me parece que eso es lo que provoca la inseguridad. El tema de Bien. la educación también, la exclusión social y el aumento de la pobreza, y todas esas cuestiones que tienen que ver mucho como causas. Perfecto. Entonces tenemos problema, seguridad.